La función h de t es igual a negativa 0.23 toneladas al cuadrado más 1,5 tonelada más 19, donde h of t es la altura en pies. Modela la altura de un pájaro enojado disparado al cielo en función del tiempo t en segundos. Queremos usar esta función para responder las siguientes preguntas. Primero grafiquemos esta función cuadrática en la calculadora gráfica T84. Entonces, para el primer tipo, queremos ingresar la función, aunque usaremos x en lugar de t. Entonces presionaremos y es igual. Para ahorrar algo de tiempo, ya ingresé en la función y 1. Sigamos adelante y verifíquelo. Negativo 0.23x al cuadrado más 1.5x más 19. A continuación, queremos ajustar la ventana para obtener una buena vista del gráfico. Nuevamente, ya hice esto para ahorrar tiempo. Si presionamos Window, he cambiado el eje horizontal para pasar de negativo 5 a 20. Y el eje vertical para pasar del negativo 5 al 25. Entonces, si presionamos Graph, tenemos una buena vista de nuestra función. La primera pregunta es ¿qué tan alto sobre el suelo estaba el pájaro cuando fue lanzado? Cuando se lanza el pájaro, el tiempo t es igual a 0, por lo que queremos encontrar el valor de la función h de 0. En la calculadora, podemos hacer esto presionando Second, Trace. Para el menú de cálculo, seleccione la opción 1 para el valor y su próximo valor de 0, que realmente es igual a 0 y presione Entrar. Note cómo esto nos muestra que la intersección vertical es el punto 0,19 y, por lo tanto, la altura inicial fue de 19 pies. Además, cada vez que tenemos una función cuadrática en formatos generales que tenemos aquí, la intersección vertical es siempre la coma c de punto 0, donde la función cuadrática tiene la forma h al cuadrado más bx más c. Y eso debería tener sentido, porque observe cómo h de 0 sería 0 más 19, dándonos nuestra altura inicial de 19 pies. Luego nos preguntan, ¿después de cuántos segundos alcanza el ave su punto más alto? La siguiente pregunta es, ¿qué tan alto está el pájaro enojado en su punto más alto? Entonces podríamos responder ambas preguntas, determinando el vértice de nuestra función cuadrática. Volviendo al gráfico, el vértice debe ser las coordenadas de este punto alto. Entonces, para encontrar este punto en la calculadora, presionamos Second, Trace, opción 4 para máximo. Ya que el vértice es un punto alto, entonces presionamos 4. Ahora nos va a pedir un límite izquierdo y un límite derecho. ¿Queremos mover el cursor a la izquierda del vértice? Tal vez en algún lugar aquí, presione Entrar. Luego, para el límite derecho, nos movemos a la derecha del vértice. Entonces nos movemos hacia el lado derecho del vértice presionando la flecha derecha. Tal vez en algún lugar aquí, Enter, y luego Enter nuevamente. Y observe cómo las coordenadas del vértice se muestran a continuación, a 2 decimales, el vértice es 3.26,21.45. Recuerde que la primera coordenada o la entrada sería el tiempo que lleva a alcanzar el punto más alto, y la salida del valor de la función aquí sería la altura real en el punto más alto. Entonces el pájaro alcanza su punto más alto después de 3.26 segundos. Y el pájaro está aproximadamente a 21.45 pies sobre el suelo en su punto más alto. Entonces 3.26 segundos. Y una altura de 21.45 pies. Si quisiéramos encontrar estos valores a mano, y por supuesto, podríamos usar nuestra fórmula dada a continuación, donde el tiempo t sería igual a negativo b dividido por 2a, y la altura, o la salida de la función sería igual a h de b negativo dividido por 2a. Y si hiciéramos esto, se vería así. Y observe cómo obtenemos el mismo resultado para el vértice. Luego nos preguntan, ¿después de cuántos segundos el pájaro enojado toca el suelo? Bueno, debemos reconocer aquí que el pájaro toca el suelo cuando h of t, la altura, es igual a 0. Para hacer esto a mano, tendríamos que usar la fórmula cuadrática. Vamos a hacer esto gráficamente. Entonces volveremos a nuestro gráfico. Hay un par de formas de hacer esto. Vamos a usar el método de intersección, así que vamos a presionar y es igual, presionamos Enter en 1, e ingresamos y 2 es igual a 0, que representa h de t es igual a 0. Y ahora cuando graficamos esto, no vamos a ver la segunda función, porque en realidad está justo a lo largo del eje horizontal. Pero ahora porque tenemos la línea horizontal, h de t es igual a 0 graficado,
Podemos encontrar las coordenadas de este punto aquí donde el pájaro enojado toca el suelo usando la función de intersección de la calculadora. Entonces podemos presionar Second, trace, opción 5 para intersección. Y luego simplemente presione Enter 3 veces, Enter, 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 y observe cómo esto nos dice que en ese momento, aproximadamente 12.92 segundos, la altura sería 0. Entonces, el pájaro toca el suelo después de 12.92 segundos. Y la siguiente pregunta dice que si el pájaro viaja a 18 pies por segundo, ¿qué tan lejos viaja el pájaro enojado antes de tocar el suelo? Bueno, esta es una aplicación de la fórmula distancia igual tasa por tiempo. Sabemos que el pájaro está en el aire durante 12,92 segundos, por lo que si viaja a 18 pies por segundo, la distancia recorrida, d, es igual a la velocidad que es 18 pies por segundo multiplicado por el tiempo en segundos que es 12.92. Entonces, volviendo a la calculadora, volvamos a la pantalla de inicio presionando Second, Mode, y tenemos 18 veces 12.92. Entonces el pájaro viajó aproximadamente 232.56 pies. Ahora todavía tenemos dos preguntas más. Se nos pide que determinemos el dominio práctico y el rango práctico de nuestra función. Queremos expresar esto usando notación de intervalo. Mirando la gráfica de nuestra función cuadrática, encontramos la intersección vertical, encontramos el vértice. Y encontramos la intersección horizontal. El dominio práctico será el conjunto de todas las entradas posibles, que, en este caso, serían todos los valores posibles de tiempo. Y la gama práctica va a ser el conjunto de todas las salidas posibles, en este caso, todas las alturas posibles. Por supuesto, esto está en pies. Y el tiempo es en segundos. Entonces, mirando el gráfico, observe cómo todas las entradas posibles serían desde 0 hasta el final a la intersección horizontal de 12.92. Entonces, el dominio práctico es el intervalo cerrado de 0 a 12.92. Recuerde que los corchetes indican que los puntos finales están incluidos. Y el rango práctico, o el conjunto de todas las salidas posibles, sería desde 0 hasta el punto más alto del vértice que es 21.45. Entonces, el rango práctico sería el intervalo cerrado de 0 a 21.45. To 21.45. De acuerdo, espero que les haya resultado útil.